Hola a todos, mi nombre es Brian Andrada, soy docente de la segunda cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA. En el día de hoy vamos a hablar de la bolsa mental. Este es el teórico que en realidad correspondía a el teórico presencial del día 7, lunes 7, pero debido a que no se va a poder llevar a cabo en ese formato, lo pasamos al formato virtual también para que tengan la posibilidad de verlo las veces que lo requieran. Los objetivos de esta clase son definir a la bolsa mental, enumerar sus porciones, estudiar los límites de cada porción que vamos a estudiar y al finalizar hacer una breve mención de un caso clínico específicamente aplicado a imágenes, ¿sí? Para terminar de integrar los conceptos. Siempre antes de hablar de la definición de bolsa mental es necesario hacer un breve repaso, una breve mención a lo que es el desarrollo del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque uno suele leer que la bolsa omental es un divertículo del peritoneo y se habla a veces de que es sinónimo de cavidad peritoneal menor y que hay una mayor también, y por ahí lleva a ciertas confusiones, por lo cual es necesario, nunca está de más hacer este breve repaso, ¿sí? Acá tenemos un esquema que está separado en dos, una representación tridimensional y otra en dos dimensiones, donde esto es posterior, esto es anterior, y lo que está aquí en el medio es una porción del tubo digestivo primitivo que luego dará lugar al estómago, ¿sí? Notamos que está adherido a la región posterior por un mesogastrio posterior, en cuyo espesor también se va a desarrollar el vaso, y a la región anterior a través de un mesogastrio anterior, en cuyo espesor se desarrollará luego, ¿sí?, el hígado. Vemos entonces que se produce un fenómeno de rotación en sentido de las agujas del reloj que al finalizar van a llevar esta cara, que antes era la cara izquierda, esta porción, la va a llevar hacia anterior. Y esta cara, que antes era la derecha, la va a llevar hacia posterior. Y ambos mesogastrios van a acompañar este fenómeno de rotación. Por lo tanto, este sector, que ahora está a la derecha, del mesogastrio anterior, va a formar el omento menor, ¿sí? Que recordemos que lo une al hígado, órgano que se desarrolla en el espesor del mesogastrio anterior. Y este sector de la izquierda, donde luego estará en la curvatura mayor del estómago, va a ser el omento mayor. Y fíjense cómo queda también unido a lo que luego será el vaso, porque recordemos que una porción del omento mayor es el ligamento gastroesplénico. Producto de esta rotación, entonces me queda este sector, ¿sí?, de la cavidad peritoneal. Recordemos que la cavidad peritoneal es ese espacio, ¿sí?, reducido que hay entre las hojas visceral y parietal. Y producto de esta rotación nos queda este sector solamente abierto hacia la derecha, que es lo que vamos a conocer como bolsa omental. Si ahora vamos a estos esquemas que representan la anatomía ya luego del periodo de desarrollo, tenemos aquí un corte sagital donde esto es posterior, porque tenemos aquí la columna, esto es anterior, superior e inferior. Tenemos al hígado, unido a través del omento menor al estómago. Acá tenemos el omento mayor. Y detrás del estómago tenemos, pintado con este color celeste, a la cavidad peritoneal menor o bolsa omental, mientras que aquí representado con verde y posteriormente con este color rosa, tenemos a la cavidad peritoneal mayor, también llamada general. Esta división entre dos colores es porque la verde representa a la porción supramesocólica, mientras que la otra a la inframesocólica, ¿sí? Pero es importante ya tener este concepto de cavidad peritoneal menor y mayor, y a su vez, lo que mencionamos antes, que esta bolsa omental va a quedar solamente abierta hacia la derecha, es decir, que únicamente hacia la derecha esta cavidad peritoneal menor se va a continuar con la cavidad peritoneal mayor o general o principal, ¿sí? Queda entonces así conformado, como vemos en este corte axial, ¿sí?, una región que se encuentra aquí, detrás del estómago,
delante del páncreas y abierta hacia la derecha, que es la bolsa mental. Vamos a enumerar a continuación de todas formas las porciones, ¿sí? Pero ya podemos ver que esta abertura hacia la derecha que lo comunica con la cavidad peritoneal mayor, ¿sí? Ya tiene unos límites bastante marcados, ¿no? Acá tenemos a la vena cava inferior que hace su relieve en el peritoneo parietal posterior. Y acá tenemos un sector del aumento menor que es el ligamento hepatoduodenal que contiene al pedículo hepático. Y en el medio de ambas está este sector que es, si lo vemos de derecha a izquierda, sería la entrada a la bolsa omental y es lo que conocemos como foramen omental, ¿sí? La primera porción de la bolsa mental. Vamos a ver este preparado, donde acá tenemos al hígado, la vesícula, ¿sí? Acá tenemos al estómago, vemos traccionada la curvatura menor, y aquí han dejado este segmento, este ligamento que es el hepatoduodenal, que dijimos que era una parte del aumento menor, que contiene el pedículo hepático y que era el límite anterior, ¿sí?, de este foramen omental. Acá vemos con este señalador amarillo cómo está ingresando por el foramen omental hacia la bolsa omental, ¿sí? Entonces recordamos que hacia atrás, a su vez, estaba el relieve de la vena cava inferior, que lo hace sobre el peritoneo parietal posterior. Hacia arriba vamos a tener este segmento del hígado, que es el lóbulo caudado segmento número 1, y hacia abajo esta porción superior de la primera porción del duodeno. Y así nos queda conformado entonces el foramen omental, nuestro ingreso a la bolsa omental. Vemos acá en este esquema, ¿sí?, donde está representado cómo uno ingresa por detrás del aumento menor, introduciendo el dedo índice, ¿sí?, para alcanzar el nivel del foramen omental. Antes, clásicamente se describía que cuando uno ingresaba una falange estaba en el foramen omental, dos falanges estaban en el vestíbulo, que lo vamos a ver a continuación, y cuando ya ingresaba todo el dedo índice estaba per se en la bolsa omental. Eso obviamente es variable, ¿no es cierto? Pero bueno, antes se consideraba casi como una verdad absoluta, ¿sí? Repasito de nuevo este esquema que lo vamos a ver durante toda la clase. Vena cava inferior, que hace su relieve sobre el peritoneo parietal posterior, y aquí el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Entre ambos tenemos el foramen omental. Notamos que hay un sector aquí muy reducido antes de entrar en la bolsa omental propiamente dicha, es decir, antes de entrar en ese sector que queda entre el estómago por delante y el páncreas por detrás, que es lo que conocemos como vestíbulo, ¿sí? Hay límites establecidos que me separan al vestíbulo de la bolsa omental propiamente dicha, que vamos a mencionar a continuación. Pero antes vamos a ver este esquema, ¿sí?, en el cual tenemos que se han extraído órganos como por ejemplo el hígado, el estómago, el vaso, el yeyuno ilion y obviamente el colon, pero se han dejado varias de las dependencias del peritoneo. Por ejemplo, esto que tenemos acá, que es la raíz del mesocolon transverso, ¿sí? Y acá, esta es la primera porción del duodeno, se ha dejado parte del ligamento hepatoduodenal, que dijimos que contenía el pedículo hepático. Acá tenemos a la vena cava inferior, por ende, esto de acá es el foramen omental. Y fíjense, acá tenemos unos repliegues, ¿sí?, que este se denomina hepatopancreático y este gastropancreático, que son relieves o repliegues que lo forman unas arterias, ¿sí?, que son ramas del tronco celíaco. Acá vamos a tener a la arteria gástrica izquierda, ¿sí?, y acá vamos a tener a la arteria hepática común. Estos repliegues previamente mencionados son los que me van a separar al vestíbulo de la bolsa omental propiamente dicha. Entonces podemos decir que el vestíbulo es aquella porción de la bolsa omental que se encuentra entre el foramen omental y entre los repliegues que forman la gástrica izquierda y la hepática común, ¿sí?, que es lo que antes se conocía como foramen bursomentalis, por si lo leen en algún libro. Y esto me da paso a la bolsa omental propiamente dicha, ¿sí? Vamos a ver en este preparado
en donde nuevamente está traccionada aquí la curvatura menor del estómago, y vemos estas dos arterias, ¿no? A la arteria gástrica izquierda y a la arteria hepática común, ¿sí? Que luego recuerden que ambas van a participar en la irrigación, ya sea de forma directa o indirecta a través de una de sus ramas, de la irrigación de la curvatura menor del estómago, ¿sí? Y llegamos, como mencioné previamente, entonces a la bolsa omental propiamente dicha, este sector que encontramos entre el estómago hacia adelante y el páncreas hacia atrás. Ya podemos decir entonces que este esquema representa también la pared posterior de esta bolsa omental, pues aquí tenemos el páncreas, delante del cual teníamos la raíz del mesocolon transverso. Y notamos entonces que esta raíz del mesocolon transverso es el límite inferior de la bolsa omental, ¿sí? Recordemos que la única abertura que tiene la bolsa omental es hacia la derecha, donde se comunica con la cavidad peritoneal mayor o general, ¿sí? Y era a través del foramen omental. Luego va a estar cerrada hacia abajo por la raíz del mesocolon transverso. Hacia la izquierda, aquí tenemos una de las porciones del omento mayor, que es el ligamento pancreático esplénico, y también hacia arriba por el gastroesplénico. Entonces queda totalmente cerrada y delimitada la bolsa omental, ¿sí? Lo mismo en este esquema. Aquí tenemos el páncreas hacia atrás, el estómago hacia adelante, y aquí el ligamento gastroesplénico y pancreático esplénico cerrando hacia la izquierda la bolsa omental, ¿sí? Otro esquema de lo mismo. En este caso, este esquema es una foto, ¿sí?, que he sacado del test tube, en donde vemos lo mismo, ¿no? Esto es el estómago, aquí tenemos el omento menor, el pedículo hepático, entre esta porción que contiene el pedículo hepático, que sería el ligamento hepatoduodenal, y el relieve de la vena cava inferior, tenemos el foramen omental, que me da paso al vestíbulo. Acá tenemos el origen de la gástrica izquierda y de la arteria hepática, ¿no es cierto? Arteria hepática común y gástrica izquierda. Por ende, esta es la altura de los repliegues, así que acá dejamos de tener vestíbulo para irnos a la bolsa omental propiamente dicha, por delante del páncreas, detrás del estómago, y aquí tenemos los elementos que cierran hacia la izquierda, ¿no? El ligamento que es gastroesplénico, que contiene estos vasos cortos, ramas de la arteria esplénica para el estómago, y el pancreático esplénico, que posee a la arteria esplénica, ¿sí?, que quiere alcanzar el vaso. Lo vemos acá en los preparados, ¿sí? Acá tenemos al hígado, al duodeno. Enmarcado en el duodeno tenemos al páncreas, o sea que esta es la pared posterior, ¿sí?, pero que no está recubierta por el peritoneo. Y aquí tenemos el vaso, ¿sí? Si lo vemos en este otro preparado, se ha levantado, se ha rebatido al estómago tomándolo de su curvatura mayor, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, el páncreas, acá se deja ver el vaso. Aquí tenemos la raíz del mesocolon transverso, que dijimos que era el límite inferior de la bolsa omental. Y bueno, al rebatir el estómago, lo que estamos viendo es parte, ahora sí cubierta por peritoneo, parte de la pared posterior de la bolsa omental propiamente dicha, y volvemos a observar acá este señalador que ingresaba a través del foramen omental a la bolsa omental propiamente dicha. Muy bien. Ahora, esto uno lo observa obviamente en algunos de los preparados que poseen peritoneo, ¿sí? Como habrán notado, este espacio, la bolsa omental, esta cavidad peritoneal menor, así como la mayor, tiene un espacio muy reducido, ¿sí? No es como uno ve en los esquemas, que está obviamente exagerado para su entendimiento. Por ende, en los medios de diagnóstico por imágenes, como por ejemplo en estas tomografías, uno no va a ver una gran separación entre los órganos, solamente va a poder identificar aquellos órganos que delimitan a la bolsa omental. Acá tenemos un corte axial, este es el hígado, el estómago, el páncreas, ambos riñones. Acá tenemos el vaso, la glándula suprarrenal, ¿sí?, del lado derecho, la vena cava inferior, la formación de
la aorta, que acá está dando sus ramas en el espesor del hígado, y la aorta abdominal, aquí dando la esplénica, la hepática común y la gástrica izquierda. ¿Sí? Entonces acá tenemos órganos que van a delimitar la bolsa mental, como son el estómago y el páncreas, pero fíjense que la separación es casi nula, por eso les decía que van a poder marcar órganos que lo delimitan, pero no más que eso. En un corte coronal, por ejemplo, lo mismo. Aquí hacia la izquierda, el vaso, ¿sí? Tenemos la arteria esplénica, el páncreas, pero no más que eso. Corte sagital, lo mismo, ¿sí? Acá tenemos el hígado, el estómago y el páncreas. O sea que aquí podríamos decir, en esta pequeña línea grisácea, que estamos en la bolsa mental propiamente dicha, ¿sí? Ahora bien, si vamos acá a estos casos de tomografías patológicas, ¿no? Ya la cosa cambia porque vamos a ver una separación entre los órganos que delimitan a la bolsa mental. Acá tenemos dos cortes, un corte axial y un corte coronal, donde se produjo una hemorragia, ¿sí? Abdominal. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver la hemorragia detrás de este órgano que es el estómago, ¿sí? Y normalmente uno no vería un espacio en ese sector porque estábamos hablando de cavidades que eran potenciales, las cavidades peritoneales mayor y menor. Fíjense también cómo la hemorragia ocupa este sector izquierdo y también hacia la derecha. Lo mismo en este corte coronal, ¿no? Fíjense, lo tenemos ocupando aquí en la periferia del hígado y aquí debajo del diafragma, ¿sí? Toda la periferia del vaso. Entonces, en estos casos uno podría observar una separación, ¿sí? Entre los órganos más marcada que quizás en la normalidad, pero como lo que nos compete en la cursa es la anatomía normal, ustedes van a poder marcar, como mencioné previamente, aquellos órganos que delimitan la bolsa omental, ¿sí? Esta es la bibliografía utilizada para esta clase. Muchas gracias.